Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, hoy es 9 de mayo, el ejército ruso desfiló en la Plaza Roja en el aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Al pie de la momia de Lenin, Putin reiteró sus argumentos para justificar la invasión a Ucrania, pero no declaró oficialmente la guerra como esperaban algunos analistas. Vamos a hablar sobre ese tema. Y mientras tanto, ahí bueno, vemos el desfile. En Mariupol, por su parte, los rusos y los prorrusos también desfilaron, pero en las calles de Mariupol, y esto es lo interesante, hay un contraste, este es el desfile allá en Mariupol, no fue tan vistoso por supuesto como el de la Plaza Roja, porque no crean, ahí se sigue luchando pues cuadra por cuadra. Ahí vemos la planta metalúrgica donde todavía no se han rendido como esperaban para el 9 de mayo los soldados ucranianos que siguen allí en los sótanos. Vieron las explosiones, sigue la batalla. Les decía, hay unas imágenes del ejército de Putin que no pudo mostrar al mundo el control absoluto de la ciudad porque ustedes van a ver, tenemos imágenes que nos acaban de llegar, como se sigue peleando cuadra por cuadra en un enfrentamiento muy físico ya incluso en la ciudad de Mariupol. Nada, muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Está con nosotros el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, especialista en esta zona del mundo, Eric de la Fuente. Unas buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, Juan Manuel. Bueno, llegó el 9, que tú eres el primero que nos avisaste de que era una fecha importante para la psicología de Putin, digamos, o rusa. Cuéntanos. Mira, y fue un día importante. Siempre es un día importante histórico. Para mí fue un día importante por lo que no se dijo, ¿no? Por lo que no se pudo decir. Recordemos bien, el plan original es que el 9 de mayo iban a hacer este desfile y esta celebración en la calle de Khreshchatyk, que es la calle principal de Ucrania de Kiev, con un bulevar grande. Ese era el plan ruso. De hecho, la televisión estatal rusa había dicho que la invasión era un ensayo para el desfile militar en Kiev, ¿no? Entonces, primero eso no pasa. La otra cosa interesante de esto es que Putin no hace, no solo que no dijo que había una guerra, pero que no hace el llamado a reclutamiento forzado, ¿no? Un draft militar, porque te indica que hacer eso hubiera sido poco popular en Moscú y San Petersburgo. Esas fotos que lleva Putin, que son soldados caídos en la guerra. Soldados caídos en la calle, pero eso también es importante porque ya ha habido muchos en los apps rusos, personas diciendo que no estaban recibiendo ayuda a las familias rusas que estaban haciendo, que soldados tampoco habían sido, que habían sido dejados también, y por lo cual él trata de hacer un énfasis que va... ¿Llevará alguno de los generales ahí él? ¿Qué va a hacer? No estaba mirando la... No, porque la tapa el letrero. Pero quería decirte, aparte, el discurso hoy tuvo dos cosas también más importantes. Primero es que menciona Crimea. Recordemos que al principio de esto, Putin siempre, el discurso del Kremlin había sido que esto era por una cuestión por el Donbass, ¿no? Por Donetsk, Luhansk. Y hoy habla que tenía que defender a Crimea, un discurso defensivo, de defender a Crimea de un ataque ucraniano, de un ataque de la OTAN, sabiendo que Crimea es algo popular dentro de los rusos y que tenía que llevar esto porque se sabe que la guerra ha sido mucho más grande de lo que se había dicho. Y el discurso principalmente es cuestión defensiva. Te propongo algo, vamos a escuchar algo de lo que dijo Putin. Adelante. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю, мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Es un discurso primordialmente doméstico, enfocado a decir esto va para largo y tendido. Y es porque estamos peleando contra la OTAN, como que están peleando contra Estados Unidos, ¿sabes? Esto no puede dar a entender que esto ha sido una resistencia ucraniana que
le ha hecho sus planes completamente desastrosos de lo que tenían planificado, entonces lo trata de poner como algo defensivo que él tenía que hacer porque está defendiendo a la madre patria, a Rusia, etcétera. Y una cosa importante, él puso flores ahí cerca ahí justo afuera del Kremlin, están las ciudades heroicas de la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo poniendo flores, yo estaba viendo esta mañana, bueno, en la madrugada de acá, en la de Kiev y en la de Odessa. Muy simbólicamente también, como diciendo, estas son ciudades que pertenecen a nosotros y que estamos peleando por ellas, ese tipo de cosas. Así que trató de unificar este tipo de mensajes. Vamos a ver qué dijo Zelensky. Бо хтось воює за батюшку царя, за фюрера, партію і вождя, а ми за батьківщину. Ми ніколи не воювали проти когось, ми завжди воюємо за себе, за свою свободу, за свою незалежність, щоб перемога наших предків була недаремна. Вони бились за свободу для нас і перемогли. Ми б'ємось за свою свободу, за свободу своїх дітей, а отже переможемо. Esto tiene un simbolismo tremendo. Está por la calle caminando solo. Y esto que acabas de ver ahora, realmente que se ha vistido toda la guerra, el contraste. Ahí tienes a Putin leyendo, casi ni mira hacia arriba, leyendo palabras establecidas que está acá, de una comunicación un poco más brusca, que no conecta. Zelensky, obviamente esto lo tiene preparado, pero ves, no tiene un papel en la mano. Va diciendo también, él tiene un manejo de la comunicación, no solo de poder hablar enfrente de una cámara donde él está muy acostumbrado, pero realmente de una serie de líneas que retiene, que puede hacerla y que lo hace de una forma que conecta. Uno que está viendo el discurso de Zelensky te quedas enfocado, ¿no? En lo que está haciendo, conecta con las personas. El de Putin es mucho más lejano y esto ha sido durante toda la guerra la capacidad de Zelensky de conectar con su audiencia mientras Y también Putin... de decir estoy aquí, no estoy en ningún lado. No, todo sin ese duda. cuento Y porque... estoy en el centro de la calle, ¿no? Ajá, estoy caminando por... Y también si te pones a ver la imagen, obviamente están los guardaespaldas de seguridad, pero tú no los ves. Sin embargo, si viste hoy cuando Putin llegó, obviamente el despliegue, inclusive que estaba el ejército ruso, estaba rodeado obviamente de su guardaespaldas y Zelensky por la mente esa imagen que da, que está caminando en la calle. Es importante, la imagen es importante. Vamos con Borrell, que es el jefe de la diplomacia europea, hablando de las distintas teorías, ¿no? De si se alarga la guerra, no se alarga, si hay darle armas, no darle armas, etcétera. Adelante. No entiendo a los que dicen que no debemos armar a Ucrania porque eso va a prolongar la guerra. Sí, desde luego, la resistencia de Ucrania va a prolongar la guerra. Pero, ¿qué pretenden? ¿Que Ucrania se rinda? ¿Que se entregue? ¿Que Rusia haga con ella lo que quiera? Si eso no es lo que queremos, si vamos aquí a decir que Ucrania está también defendiendo un sistema de libertades que es el nuestro, que su guerra es la nuestra, que también nos defiende a nosotros, entonces seamos coherentes. Y ya que no vamos a intervenir y que no vamos a enviar tropas, que los muertos los van a poner ellos, los están poniendo ellos, al menos ayudémosles con medios materiales. Hablando de coherencia, ¿no? Josep Borrell que propone extenderle una mano amiga al régimen castrista, también podría preguntársele ¿qué pretende? ¿Que los cubanos nos rindamos? Sí, Yo no sé, porque tiene un doble estándar este señor. Él no tiene un muy buen historial con Cuba, pero finalmente ha cambiado su discurso, ¿no? Este no era el discurso siempre de acá. Aunque con sospechoso de haber delatado que le iban a dar tanques a... Pero te dice una cosa Colombia. que es un cambio bastante importante si vemos del 24 de febrero acá. Yo creo que el Occidente, y sin duda la Unión Europea, pero el Occidente estaba pensando de cómo ayudar a Ucrania a resistir, cómo tratar a lo mejor de si los rusos ocupaban, a cambiar un discurso al ver que Ucrania pudo defenderse, no solo de armar a Ucrania, a realmente tratar de dar un golpe a Rusia. Esto es de que Ucrania pueda defenderse y de dar un golpe a Rusia. ¿Por qué? Porque en gran parte han entendido que Vladimir Putin, este es su objetivo, lo hemos dicho aquí desde el primer día. Vladimir Putin no va a negociar salvo que tenga una derrota militar. Esto está claro porque él no puede, él está en un pantano hoy en día, donde si él retira hoy, imagínate, sería una derrota abrumadora para él, aunque tuviera un pedazo de territorio del Donbass o lo que sea. Y entonces al redoblar, yo creo que Estados Unidos y finalmente la Unión Europea han tomado esa medida de realmente tratar de dar un golpe a Rusia. Y las imágenes prueban que la guerra es extraña, es difícil de interpretar. Hablábamos de aquel capítulo de La Guerra y la Paz en que León Tolstoy
hace un monólogo con un soldado que en medio de la batalla dice que al final no entiende de dónde vienen los tiros, quién es el enemigo, quién es nada. Aquí está una carretera, vamos a ver esta imagen, qué interesante, y hay unos camiones rusos en la esquina, y viene un blindado, como, no, esta no es, eso ya es alguno de las imágenes. Ese tanque no va a ningún lado. Sí, no sé de quién es, ni de dónde es, ni nada. Es una imagen de un blindado ucraniano que le dispara a un camión ruso y los toma por sorpresa. Viene por medio de la calle así y como se parecen tanto, ¿no? Los tanques se parecen tanto. Los ucranianos han sido muy hábiles y de hecho fue una de las grandes tácticas de ellos en el ataque a Kiev, de poder tener emboscada, de poder sorprender, etcétera. Pero inclusive en el medio de todas estas paradas y desfiles, hoy hubo bombardeos. Hubo bombardeos en varias ciudades y los bombardeos han sido muy duros en estos días, pero de nuevo, ha pasado, hemos repetido la película del principio. Los rusos tomaron territorio al principio, pero nunca pudieron tomar un centro de población importante y fueron parados. Y cuando entraron tratando de tomar Kiev y Kharkiv. Y después, de nuevo, en esta campaña del este y del sur, avanzaron en territorio donde había población, pero de nuevo, son estancados y de hecho están volando puentes en retirada en algunas partes para que la contraofensiva ucraniana en el este no sea efectiva. Para que un ejército invasor empiece a volar puentes, ellos, los rusos volando puentes, para que la contraofensiva ucraniana no llegue en el este, esto no es una buena señal. Déjame hacer contacto con el comando de este programa un momentico, a ver si... si no tenemos el camión ruso, te quiero enseñar... Mira estas imágenes, esto es en Mariupol. Se está batallando ahí todavía. O sea, la idea de que ellos tienen tomado Mariupol no es verdad. Mira esto. Mira, estos son ucranianos, ¿eh? Llevamos 2 meses diciendo... Y esta es de ahora, esta imagen es ahora mismo. Llevamos 2 meses diciendo a los medios que este batallón de Azov y la parte del resto del contingente ucraniano está metida en la planta y que no tiene dónde salir. Ellos han estado saliendo, por eso han conseguido agua, han conseguido comida, y han estado disparando a los rusos en el medio y entran. Es un ida y vuelta y por eso han resistido. Esto no ha sido... Hace 2 meses llevan vaticinando que va a caer la planta que está ahí, que es un lugar muy complicado, con muchos túneles, etcétera, y todo. Pero han salido. Hoy no pudieron tomarla. Es que no que fuera para hoy. Y no te quepa la mínima duda. Miraremos en la historia cómo se resistieron, pero también deben salir. Y si Rusia, que creo yo, no logra tomar, es porque Mariupol resistió, porque las tropas rusas del sur no pudieron subir. Y entonces creo que es importante. Y además Mariupol representa, de cierta forma, lo que representa Kharkiv y Cherniv, ciudades muy étnicamente rusas resistiendo la invasión rusa. No, pero y además es de lo más interesante porque esa imagen que vimos anteriormente está tomada con un teléfono, muchas imágenes tomadas, pero la guerra no da espacio para la frivolidad. Estos 2 soldados rusos ucranianos, están tomándose un selfie, bromeando y les cae una bomba a uno de ellos. Mira, tú a ver. Uno de ellos salió herido. Mira, la esquirla en el casco, en la punta de arriba. Si no llega a tener el casco, se va, ¿eh? Mira, la guerra para la gente que ha combatido. Está herido, le duele, ¿eh? En el terreno, obviamente, esto no es ningún juego, esto es lo obvio, ¿no? Y yo creo que es bueno que con teléfono podamos ver imágenes, nos sentamos aquí y lo vemos. Pero también las imágenes dan tu posición, porque un teléfono celular dan tu posición. Además, si están en... Claro, porque ahí ese es el problema. Eso es número 1, ¿no? Eso que hace, como uno sabe dónde está, tienes tu posición. Pero lo otro es que no puedes estar descuidado. Estamos viendo que muchas de estas peleas estamos hablando de pocos metros o de kilómetros donde está ahí. Entonces creo que es importante, que a la misma vez, lo has hablado aquí, la guerra hoy la vemos de otro punto, porque aparte de los reportajes oficiales estás viendo videos de mismos soldados, de tanquistas, en Facebook, de todo, ¿no? Entonces, tú como historiador, los archivos que van a revisar los historiadores del futuro ya no son los tradicionales. ¿Qué salió en Facebook sobre la guerra de Ucrania? ¿Qué salió en Claro, Twitter? lo que tenemos que verificar cuáles son los que son verídicos. Oye, y eso es mucho más difícil. No, y cuáles, yo no te digo que no sea, que se ve con una claridad que son reales. Claro, pero como hay muchos también que... Sí, la propaganda se le nota, se le ve la... Sí, pero vamos a estar revisando, estamos revisando. No, como y también las conversaciones en los apps, ¿no? Yo tengo una pregunta para cuando regresemos. ¿Cuánto va a durar esta guerra? Ya sé que dijiste que es larga, pero ¿cuán larga? Yo les voy a invitar a comparar con algunas de las contiendas bélicas más largas de la historia. Regresamos con eso en solo segundos.
Hablábamos de las cosas de la guerra, ¿no? El video que te estaba comentando. Mira, mira el camión, estos son rusos, y viene de repente mira, se lo voló y siguió de largo. O sea, y allá hay automóviles. Es una mezcla extrañísima de que la vida sigue en medio de la locura, ¿no? Es una cosa muy extraña. Y el hombre moderno, que es lo que el de la posguerra mundial, quiere soluciones rápidas, tiene poca paciencia, nos hemos acostumbrado nos creemos que el mundo es como Hollywood, ¿no? Que la vida tiene una trama que empieza con una introducción, desarrollo, clima y desenlace, y no es así. Cuando vinimos aquí a finales de febrero, que empezó esta fase, esta invasión, porque yo te decía que esto va a ser un conflicto largo. Va a ser un conflicto largo por una razón. Cuando tú tienes dos partes que realmente no le pueden dar un golpe duro a la otra, vaya, es crucial de quitarle su capacidad militar. Y por el otro lado, a la hora de negociar, Ucrania no va a ceder más territorio, porque no puede hacerlo, porque Rusia ya ha demostrado que le tomó territorio en el 2014 y Putin está en una situación que si él retrocede, es una derrota brutal que le puede costar políticamente. Y también una cosa, esta guerra lleva 8 años andando. Quiero tener bien claro para los televidentes, esta guerra no empezó el 24 de febrero. Lo que empieza el 24 de febrero a las 4 de la mañana, igual que cuando invadieron los nazis a las 4 de la mañana. Es la invasión. Es la invasión. Que tiene hoy 74 días. Claro, y hay gente que le dice, 74 días ya de guerra. Digo, vamos a revisar guerras largas de la historia. Te tengo algunas, vaya, podrían ser innumerables. Pero esta lleva 8 años. La guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra de 1337 a 1453. 100 años. Claro, estas guerras había periodos de descanso, mezclas a no sé cuánto. La guerra de los 30 años, otro ejemplo tremendo, de 1618 a 1648, con un montón de potencias centroeuropeas que terminaron con la famosa, bueno, tú como historiador, Paz de Westfalia, y que, ¿te acuerdas del Mundial de Fútbol donde fueron a la final Holanda y España? Sí. Que el himno de Holanda tenían un problema porque el himno... Bueno, mira, hay un cuadro, esto es la rendición de Bredas, hay un cuadro de Velázquez que le llaman Las Lanzas, que está la rendición de Bredas cuando poner una pica en Flandes, decían los españoles. Te decía que el himno de Holanda dice que hay que darle muerte al déspota ibérico. Entonces no sabían cómo en ese juego de fútbol ponerla. Pero eso duró 30 años. La guerra de Vietnam, va a ir una guerra moderna, duró 20 años, se nos olvida eso, de 1955 a 1975. En Cuba, la primera guerra de independencia, ¿cómo que se conoce? Sí, claro. La guerra de los 10 años, duró claro, 10 años, ¿no? 78, La guerra en Chile de las comunidades indígenas contra los españoles. No, pero te digo, esta guerra lleva 8 años. Aquí yo creo que en el 2014 hicimos 100 entrevistas. Después la prensa dejó de cubrir. Pero en el Donbass, en Donetsk, en Luhansk, murieron entre los últimos 8 años 14.000 soldados, ¿no? Peleando en estos casos. Eso es una guerra que están dando. Crimea ha sido tomada desde ese entonces y este conflicto está. Ahora es una guerra que ha escalado con la invasión. ¿Qué pasa si la guerra se alarga y pero nuestra corta resistencia emocional como occidentales la olvida? Yo creo que el peligro es que se olviden, ¿no? Y yo creo que Zelensky, uno de los grandes objetivos, hablando con gente de comunicación de su equipo, es mantener esto vivo. Él hizo un discurso este fin de semana muy poderoso, donde fue anunciando país por país, diciendo, en Polonia pasó tal cosa y por eso se entiende. Entonces hablaba de lo que le pasó en la Segunda Guerra Mundial con los soviéticos. En Lituania pasó tal cosa. Y fue personalizando, bueno, por cada país, no para que llegara cerca el mensaje, ¿no? Lo mismo pasó con Berlín, etcétera, y fue haciendo, porque, como tú dices, y hoy también tenemos información, tanta información, la gente se olvida de lo que está pasando. Mira, yo te digo una cosa, hablando de los rusos bombardearon Siria hace poco, terriblemente, murieron cantidad de civiles. No se habla de eso hoy. Y ahí está Bashar al-Assad todavía. Bueno, hubo un candidato presidencial aquí famoso que cuando le preguntaron, le hablaron de Alepo, no sabía que era Alepo, estaba hablando de la guerra de Siria. Entonces, vamos a ver qué dijo el presidente francés
Algunos están diciendo que fue reelecto gracias a la guerra. Yo no estoy tan seguro de eso, veamos. L'Ukraine, par son combat et son courage, est d'ores et déjà aujourd'hui membre de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre Union. Mais même si nous lui accordions demain le statut de candidat, l'instruction est faite et je souhaite que nous allions vite à l'adhésion à notre Union européenne. Nous savons tous parfaitement que le processus leur permettant l'adhésion prendrait plusieurs années, en vérité sans doute plusieurs décennies. Et c'est la vérité que de dire cela. Estamos hablando del tiempo, muchas décadas probablemente. Sí, muchas décadas. La guerra tuvo importancia porque más que Macron fue su candidato, opositora, que es Marine Le Pen, que está vinculada a préstamos que vinieron desde bancos rusos y después ese préstamo, cuando ese banco ruso desapareció, lo manejó una empresa rusa que hace armas. Y eso le costó a ella bastante votar. Hay otras cosas, obviamente, de la política francesa, local, pero hubo vínculos sin duda con Marine Le Pen y acusaciones que... Se me ocurre otra guerra larguísima, que más que una guerra es un proceso histórico, que eso también venimos, que es la reconquista española, 800 años contra los moros, como le llamaron ellos, también 492. Pero la cuestión aquí es para mí la cuestión es, Ucrania va a resistir lo que tenga que resistir. ¿Bien? La cuestión aquí es cuánto tiempo puede Rusia financiar una guerra. Esto no es un país que tiene muchos recursos económicos. Y te digo esto porque la Unión Europea está en el medio de un gran debate de si cortar el consumo. La semana pasada dijeron que lo iban a hacer y no hicieron nada. Claro, lo que pasa es que Hungría, como hemos hablado aquí, el señor Viktor Orbán, que en su momento fue un gran símbolo de libertad después de la caída del comunismo y todo este tipo de cosas, hoy en día es un aliado de Putin. Y de hecho Putin contaba con él y con Alemania, y Alemania acá se ha sido empujado a llevar acá, viendo las atrocidades que se han hecho, porque tampoco querían, a no llevar a las sanciones. Y hay que recordarle, ¿por qué no? Porque los 27 países de la Unión Europea tienen que votar unánimemente cualquier medida que tenga que pasar. Y Hungría está resistiendo en gran parte por presión de Moscú. Claro que ellos reciben 90% de su petróleo de Moscú, etcétera, pero hay una presión política de muchos años y realmente una amistad que se ha construido pragmática entre Viktor Orbán y Vladimir Putin, y eso está siendo puesto hoy en tela de juicio. Vamos a ver dónde vamos con eso, pero yo creo que la presión ¿Viste la imagen está que le tiran la pintura roja al embajador ruso? Creo que fue en Polonia, vamos a ver ahí. ¿Qué cosa está pasando ahí? Están tirando imagen roja, quiere decir por la sangre que tiene en las manos el gobierno ruso con hablando en polaco. No había visto el video, pero yo creo que esto también ha sido el nivel, mira. ¿Y eso qué es? Porque había y le siguen. Pero hay una cosa que el rol que ha tenido Polonia y Lituania, otros países bálticos, también otros países, pero especialmente Polonia y Lituania, el rol de Polonia es heroico aquí. Han recibido millones de refugiados, han sido de los primeros que han dicho que hay que cortar el petróleo. 5 millones de refugiados. No, pero que abiertamente, y también Lituania lo han hecho otros países bálticos, y es verdad que hay países como Moldavia, Rumanía, hasta Hungría recibido, pero Polonia ha tomado un rol decisivo y de hecho de liderazgo en toda la Unión Europea. No tengamos claro, el rol de líder en esto ha sido Polonia. Y Polonia ha demostrado con sus declaraciones de no tenerle miedo a Putin, de que hay que enfrentar el principio. Esto que dijimos hoy, que Borrell estaba diciendo, ese no era el discurso oficial. No. Ese era el discurso de Polonia, que era lo que decía Zelensky, era el discurso de los lituanos desde el principio. Ellos fueron ahí. Y hoy en día hemos visto que ese discurso se ha llevado inclusive de Estados Unidos, de que el miedo de no escalar, porque si le damos unas armas, ese discurso lo ha llevado a Polonia. Hay que darle mucho mérito a Polonia, porque es un país que no solo ha recibido ucranianos, que le ha dado tremenda bienvenida, a Lituania también, entre otros, pero yo creo que han sido líderes de vanguardia y hay que reconocer eso, y la Unión Europea tiene que darle ayuda a estos países para poder armar millones de refugiados que realmente están en Y otra cosa que me preocupa es que a los 74 días de invasión ha dado tiempo a que un montón de teóricos empiecen a elaborar tesis extrañas que en el fondo terminan por justificar la invasión, terminan por justificar a Putin, encontrarle razones históricas, religiosas, que en un principio
salieron con fuerza, la evidencia, pero ahora están de nuevo. Hay montones de teorías ahora de que a quienes le conviene que la guerra se alargue, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Hay teoría para todo, pero no hay justificación para las atrocidades humanitarias que está cometiendo el ejército ruso en Ucrania y una invasión a un país soberano. No tiene sentido, ¿no? El otro temor es que las medias tintas en las guerras, ya lo sabemos, pregúntale a Chamberlain, no funcionan. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Hemos conversado con Erich de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.